participar en su organización. Son muchísimo trabajo, hay mucho trabajo detrás, muchísimas conversaciones, reuniones, pero me encanta por tres razones. La primera, porque me permite conocer más en profundidad el trabajo de los centros penitenciarios, centros de inserción social y servicios de gestión de penas, sobre todo los servicios de gestión de penas, y el enorme grado de profesionalidad que hay en los equipos y lo bien que se coordinan con las entidades colaboradoras para el cumplimiento de esta pena tan compleja que, como decía de Guadalupe, no sé si recordáis su imagen, ¿no? Que era una mujer con 50 manos cogiendo el teléfono y haciendo 200 cosas. A mí se lo permitimos, porque ha dado mucho con la institución. Y es verdad que muchas veces nos sentimos así, ¿no? Que no acabamos de sacar el trabajo y cuando miramos para atrás ya hay montañas de experiencia. Y los servicios de gestión de pena, este es un momento en el que se reconoce su trabajo, porque las entidades que vienen son entidades que se encuentran a gusto trabajando con ellos. Quiero agradecer el trabajo en la organización de estas jornadas al equipo directivo del centro penitenciario, en especial a Helen, la subdirectora del CIS, que hemos reunido muchas veces. Nos bromeábamos antes diciendo, yo creo que hablo más contigo que con mi mujer esta última semana, y ella también, me lo creo, porque igual a muchos siempre. Y la segunda razón es que nos permite conocer el manual de estilo, el manual de trabajo, las buenas prácticas de las entidades colaboradoras, que son las que realmente son las protagonistas de estas jornadas, ¿no? De jornadas como esta, ¿no? Porque en realidad la administración penitenciaria es un intermediario entre el Poder Judicial y las entidades colaboradoras. Si la cosa funciona, en 5 minutos hacemos un plan y no sabemos más qué ha pasado. Entonces, conocer el trabajo de las entidades de una forma muchas veces sorprendente, pues a mí me da mucha energía, ¿no? Siempre pienso, cada año, ya llevamos 5 o 6 jornadas, que nacen en el contexto del Consejo Social Penitenciario, que tiene una comisión de penas, una comisión de penas y medidas alternativas en la que formamos parte de forma paritaria de entidades del tercer sector y personal de la administración penitenciaria de medio abierto y penas y medidas. Esta es la 5ª o la 6ª jornada en la que participo y siempre pienso, yo creo que ya hemos tocado techo. O sea, mejor que esta última no es imposible. Y cada año me doy cuenta que rompemos ese techo por pequeños matices, pequeños detalles que voy descubriendo cuando hablo con los asistentes preparando esta mesa. Y por último, también para mí, que estamos entre ordenadores, Excel, diagramas, informes, transparencia, pues contamos con la presencia de testimonios de personas que son, en realidad, de alguna manera para quien trabajamos, ¿no? Y que poner cara, forma, palabras, voz a esos números fríos también nos da a nosotros, a los que trabajamos que no tenemos la suerte de, los que estáis en los centros, de trabajar con personas, pues nos da de nuevo mucha gasolina y es tiempo totalmente invertido que yo agradezco y agradezco a los ponentes. Hoy nos acompaña el ilustrísimo señor Don Ángel Dionisio Estevez, juez de vigilancia de Badajoz, de Extremadura, que empezó la carrera judicial en 1990, llegando a ser el juez más joven de España. Estuvo un breve periodo de tiempo en Villanueva, Serena y en Barcelona, y desde el 2000 es titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Extremadura, donde dice que no se quiere mover, aunque puede, pero no quiere, porque le gusta ver lo tangible de lo sentenciado, ¿no? Estar en la ejecución y eso pues, le resulta muy gratificante desde el punto de vista laboral, ¿no? Además, compatibiliza la labor en la judicatura con la docencia como profesor de Derecho Penal y Procesal de la UNED y el máster de la abogacía. Tiene el primer premio en estudios financieros y la medalla de mérito policial y la medalla de plata en mérito social penitenciario. Es un lujo contar con su presencia hoy aquí en esta mesa, que nosotros siempre damos un enfoque lo más ameno posible y poder contar con alguien que pueda contextualizar
pena desde un punto de vista técnico y poder contar con el Poder Judicial de una manera alternativa es de agradecer. Junto a don Ángel, que va a abrir la mesa y luego participaremos en preguntas intercaladas a los distintos miembros de la mesa, nos acompaña Alejandro Sánchez Martín, pretor, que en el programa aparece Martínez, es Martín, que es jefe del servicio, es responsable del servicio de gestión de penas de Cáceres, y es un claro ejemplo del alto grado de formación que tienen los cuerpos penitenciarios. Es arquitecto técnico por la Universidad de Salamanca y es muy versátil porque, además de conocimientos técnicos, hemos podido comprobar su lado humano, ¿no?, en la ejecución de las penas. Forma parte de la Administración Penitenciaria del 2016, en 2021 pasó al cuerpo especial y en el 2025 está en el servicio de gestión de penas. Junto a Alejandro, que estáis en el centro muy difícil, ¿dónde está Pedro, coordinando el programa de personas de Sinoval de Cáritas Coria, es maestro de formación, pero entró en Cáritas como educador y hasta que fue promocionando a la posición actual de coordinador del programa, y va a compartir con nosotros la experiencia de una entidad a la que nosotros llamamos PINIUM, porque permiten que el cumplimiento de DPC no sea simplemente una realización de actividades de utilidad pública, sino que implica un acompañamiento integral de la persona, como puede ser el que se haga también en Cruz Roja o en otras entidades, incluso las pequeñas. Con Pedro también nos acompaña José Antonio Quijada, intendente jefe de la Policía Local de Plasencia, criminólogo de formación. Desde 2024 ocupa esa posición y es una persona que, quizá por su formación, quizá por pertenecer a un cuerpo de policía tan cercano como la policía local, ¿no?, un cuerpo de proximidad, es muy consciente de la corresponsabilidad que tienen las corporaciones locales para el cumplimiento de esta ley. Además, me comentaba que en parte te gusta, ¿no?, porque participas en todo el proceso, ¿no?, desde que son detenidos y después cuando se ejecuta la pena. Que esa visión, también probablemente criminologíca, ¿no?, de estar como instancia de control formal en el primer orden y luego, por otro lado, participar en la prevención secundaria a través de la DBC e incluso en la prevención terciaria en la aplicación de los talleres de sensibilidad, de los que luego hablaremos un poco más adelante. Con José Antonio también está don Luis Piñero, el primer verificador, creo que no me equivoco, ¿no?, el segundo verificador de Cáceres, pero que contribuyó de manera sobresaliente a la construcción del programa de verificación en Cáceres, su cimiento, con cada uno de las personas que he hablado para preparar esta mesa. De alguna manera se da tu nombre, incluso en Madrid te conocen, eres muy famoso. Y bueno, él le ha dado bastante sentido a la segunda actividad porque ha considerado un colofón, ¿no?, el programa de verificación, puesto que tiene más de 40 años de experiencia en vigilancia y de los últimos 20 años ha estado trabajando como jefe de servicio. Con lo cual esa mochila tan importante, porque nosotros también sabemos dar segundas oportunidades a los funcionarios de segunda actividad, y el programa de verificación ha sido una oportunidad increíble para muchos funcionarios que, estando en segunda actividad, podían aplicar esa experiencia de trabajo tan bueno que se hace en prisiones dentro de prisión. Era lo más parecido a lo que los americanos llaman agente de probation, pero con el toque español, por lo cual te agradecemos mucho tu trabajo. Con Luis viene don Ángel Martín Chaminal, párroco de la parroquia Virgen de Guadalupe, y que viene, que contaba antes, colaborando con nosotros desde hace 8 años. Un papel muy importante en la época del COVID y sobre todo en los trabajos, la disponibilidad de plata en los fines de semana. Y bueno, pues como nos enseñó hace poco el Santo Padre, con esa profunda huella que nos ha dejado a todos, estáis muy pendientes para dar también una oportunidad a las personas necesitadas sin importar por qué son necesitadas, de dónde viene esa necesidad. Ya estamos terminando, los miembros de la mesa.
mesa Ana Belén Canales, trabajadora social del Ayuntamiento de Cáceres, donde entra en el 99. En el 2006 comienza con el programa de inserción en colaboración con la entidad de trabajo penitenciario y formación para el empleo. Y desde el 2012 ella dice que tiene el regalo de participar en los programas de TVC. Y le llama regalo porque es desde su rol de trabajo social, de los servicios sociales, nunca había tenido la oportunidad de poder llegar a, o sea, que las personas con necesidades vinieran de una forma proactiva, venían por otra razón y eran vinculados con el positivo. Luego hablaremos de eso. Y contigo viene don Carlos Miguel Iglesias Hinojosa, uno de los tutores que trabajan en su equipo, él es responsable de mantenimiento de la Plaza de Toros. Vamos a pasar la mañana y está preciosa. Yo no le veo la necesidad de la mano de pintura, como tú la ves, pero claro, tú ves cosas que nosotros no. Yo la he visto muy bonita y bueno, la verdad que los penados contigo están encantados, luego nos cuentan su experiencia. Y por último, bien, también nos acompaña Pablo, que tuvo la oportunidad de cumplir una pena en TVC con Cáritas, con Pedro, y bueno, pues nos va a contar un poco su experiencia. Entonces, por la venia, señoría, ya puede usted venir aquí si quiere y darle un contexto técnico antes de que comencemos con nuestra pregunta. Muchas gracias por haberme invitado, José. Querido secretario general y compañero de profesión, José Luis, moderador de la mesa, Francis, señoras y señores autoridades. Me toca, como siempre, la parte técnica, que a lo mejor es la más difícil, no para mí, porque soy técnico en Derecho, pero a lo mejor para ustedes de seguirla. Yo voy a intentar, ya que estamos en un foro que no es jurídico, sino es más bien multidisciplinar, intentar dar una visión lo más práctica y sencilla posible de mi actuar. Yo, como juez de vigilancia penitenciaria, llevo 25 años en esta función y organizo, formo parte de lo que es la justicia, el Poder Judicial. Y aunque me siento muy cómodo en estos foros donde instituciones penitenciarias, a las que ya he agradecido mi invitación, me siento como en mi casa, no formo parte del organigrama de instituciones penitenciarias, no soy funcionario de instituciones penitenciarias, me tratan muy bien, lo digo siempre, en los actos de la merced siempre lo digo, yo soy miembro del Poder Judicial. Yo estoy en otra cosa, aunque trabajo con instituciones penitenciarias. Entonces, ¿para qué está el juez de vigilancia penitenciaria en estas medidas alternativas, o en estos TVC, los trabajos de medida de comunidad? Pues para su control jurisdiccional, que es el punto que me toca a mí explicar. Los TVC, los trabajos de medida de comunidad, no son ni nada más ni nada menos que una alternativa, una medida alternativa. ¿A qué? Bueno, pues hace 40 años que en Cáceres estudiaba yo Derecho, y ya hace 40 años en la Facultad de Derecho, aquí en Cáceres, en la ciudad monumental, se discutía, el profesor de Derecho discutía o nos ponía a los alumnos en valor que la prisión como pena era un fracaso. Y estoy hablando hace 40 años, que ya buscaban alternativas a la prisión. Bueno, pues ustedes son eso, una alternativa a la prisión, precisamente para penas, ya lo dijo el secretario general al inicio de las jornadas, para penas cortas y para ciertos delitos. Y digo yo otra cosa, y para determinados delincuentes, para determinadas personas que deben de tener un perfil de cumplidor. Nos hablará de su experiencia personal, que he estado charlando con él y seguro que me dará la razón. Porque los TVC no están pensados para el delincuente habitual, porque parte de mi intervención, y va a ser muy breve, luego ya en la mesa coloquio que podéis preguntar, parte de ahora lo que voy a poner, lo fundamental es el consentimiento del penado. Es muy importante, porque nosotros tenemos que partir que los trabajos de medida de comunidad, que técnicamente no tienen que tener retribución, en fin, son una alternativa a la pena de prisión, tienen
lo pongo en mayúscula, que tener un consentimiento expreso del penado, porque nuestra Constitución, el artículo 25, prohíbe los trabajos forzosos. Entonces, una pena que por definición se debe de cumplir, qué curioso que aquí depende del consentimiento del penado. Cuando se consiente el penado, se le impone el centro. Lo que ocurre es que una vez comienza el trabajo a cumplirse, puede ocurrir que haya reticencias, incidencias, que para eso está el juez de vigilancia. Los jueces de vigilancia, que somos una institución, no voy a decir de rancio abolengo, pero sí tenemos ya una cierta antigüedad. En el año 79, justamente después de la Constitución Española de 78, se promulgó la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Ley del Poder Judicial. Bueno, pues ya en el 79, la Ley Orgánica General Penitenciaria dio carta de naturaleza a la función del juez de vigilancia penitenciaria. Por lo tanto, el juez de vigilancia penitenciaria entra en ese engranaje que es la ejecución penal y lleva a cabo el control de lo que hace la administración penitenciaria, que digamos así es el delegado para hacer cumplir lo ordenado por los tribunales sentenciados. Bueno, pues el juez de vigilancia ya hace 40 años, más de 40 años, 45, casi 50, celebraremos, si Dios quiere, estando yo en vigilancia penitenciaria, el 50 aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El juez de vigilancia está ahí como un engranaje que controla, que lleva a cabo, o que da, en palabras del Tribunal Constitucional, espaldarazo a novedades, como fue, ya no, pero como fueron los TBCs, y la libertad vigilada postpenitenciaria. Que sin la figura del juez de vigilancia penitenciaria, ni los trabajos en beneficio de la comunidad, ni la libertad vigilada postpenitenciaria existirían. Precisamente porque no es que seamos un cajón desastre, los jueces de vigilancia penitenciaria, o algo donde agarrarse para que funcionen las cosas, sino es que legalmente tenemos esa función, la función de controlar lo que el tribunal sentenciador manda que se ejecute. Somos los vigilantes en la ejecución penitenciaria. Entonces, y en 5 minutos ya termino, quiero hacer valer en mi exposición los problemas del consentimiento del condenado a los TBCs. Esa falta de consentimiento, si es previa a la elaboración del plan y a su aprobación por el juez de vigilancia penitenciaria, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de hace unos meses ha dicho que no comporta el quebrantamiento de condena, que no conlleva un delito de quebrantamiento de condena. Esto es, cuando incumple el penado los TBCs antes de la elaboración del plan y de su aprobación por el juez de vigilancia penitenciaria, no hay quebrantamiento. Puede haber desobediencia al tribunal, a la orden del tribunal sentenciador, pero no quebrantamiento. El quebrantamiento de condena solamente se produce, y así elevará testimonio, se archivará el juez de vigilancia al órgano que tiene encargada la instrucción, que es el juez de instrucción, y al sentenciador, cuando una vez aprobado el plan por el juez de vigilancia penitenciaria, lo incumpla por falta de consentimiento. Eso hay que quedarlo bien claro, porque es una jurisprudencia muy reciente del Tribunal Supremo que, a falta de legislación procesal, soy técnico en derecho y lo digo, no tenemos ley de procedimiento, ley procesal en la jurisdicción de vigilancia penitenciaria, y somos los propios jueces de vigilancia penitenciaria los que nos autorregulamos en reuniones anuales con unos criterios orientativos. Pero es, en definitiva, el Tribunal Supremo, con su jurisprudencia, con sus sentencias, que crean jurisprudencia, el que nos abre el camino. Entonces, repito, el consentimiento, que es muy importante, se tiene que dar, pero que el juez de vigilancia penitenciaria, aprobando el plan, falta el consentimiento a posteriori, es cuando hay quebrantamiento. Si es a priori, no hay quebrantamiento de condena. Eso en cuanto al consentimiento. La figura del juez de vigilancia penitenciaria no es un palo en la rueda, quiero decir, no obstaculiza para nada la ejecución o el cumplimiento de los TBCs. Lo más normal, tenemos aquí 2 autos que son los únicos que pongo, el primero de aprobación del plan, cuando
cuando se me envía por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, se nos manda al juzgado de vigilancia el plan para que se autorice el dictamen de un auto. Bueno, pues después de ese auto, si no hay ninguna incidencia, la siguiente comunicación por el Servicio de Gestión de Penas es que ha cumplido esos TBC sin incidencia, y el segundo acto judicial, el auto declarando cumplida la pena y archivando el expediente. Eso es el 90, vamos a poner el 80% de los casos. Y el 20% restante, cuando no hay cumplimiento correcto, ya se nos comunica, como dice el artículo 49 del Código Penal, las incidencias para que nosotros valoremos esas incidencias como son y o bien deduzcamos testimonio y consideremos que no está cumplida la pena, o bien podamos modificar los trabajos en beneficio de la comunidad mandándolo a otra entidad. Por cierto, agradezco a las entidades voluntarias y institucionales y civiles que ayudan al cumplimiento de los TBCs y ponen a disposición las plazas correspondientes a los servicios de los centros penitenciarios. Aquí en Cáceres tenemos la suerte que el Ayuntamiento también, la ciudad de Cáceres, ofrece plazas. En Badajoz tenemos el problema, que ya se señaló al comienzo de las jornadas, que no ofrece plazas el Ayuntamiento. Y fijaros para qué sirve el juez de vigilancia. Estoy hablando, será el año 2006, 2007, 2008, cuando se denunció el convenio, hace ya más de 15 años, se denunció el convenio de colaboración con la institución penitenciaria y el Ayuntamiento de Badajoz, y no se ofrecieron plazas para cumplir en la ciudad más importante de Extremadura. Luego, los servicios de gestión de penas me llamaron y me dijeron: señoría, ¿qué hacemos? Tenemos 50, 60, 100 expedientes bloqueados porque son ciudadanos de Badajoz que ¿dónde van a cumplir? No tenemos plazas, no tenemos las plazas que contábamos antes con las que disponíamos por parte del Ayuntamiento. Y yo no lo inventé, quiero decir, yo nada más que, en fin, lo reflexioné y le di el visto bueno porque me comentaron: ¿y qué le parece a usted que creemos unos talleres de seguridad vial para delitos de seguridad vial, que es uno de los perfiles donde los TBC encajan mejor? Se los podemos dar, incluso podemos rebajar en vez de 8 horas a 4, que también lo permite la ley, luego el Supremo así lo consideró, y fuimos, y aquí no me pongo la medalla porque ya me la verdad, amiguito social penitenciario, pero puse mi granito de arena para que se llevara a cabo la solución a ese problema que se dio en ese momento, inaugurando, creando por primera vez los TASEVAL, los talleres de seguridad vial en Badajoz, que luego esos talleres parece que funcionaron y se exportaron a otros. Pues con esto, y siendo lo menos técnico que he podido, porque es que yo se puede, entonces me expreso a través de autos y sentencias y razonamientos jurídicos, pero en el fondo soy personal. Y muy agradecido profesional y personalmente de trabajar con instituciones penitenciarias. Hace 25 años que trabajo con ellos, con nosotros, y la verdad es que, como ha dicho el moderador, además se lo confesé yo en una mesa que hemos tenido, me siento muy satisfecho profesionalmente porque veo que la justicia que imparto, esa pequeña parcela de justicia que puedo impartir, veo sus frutos casi al momento. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Ángel. Pues has sabido darle ese toque técnico y ameno, ¿no? Se nota que los alumnos de la UNED le agradecen su enseñanza. Bueno, pues vamos a empezar ya con preguntas concretas a la mesa. Vamos a empezar con Ana Belén. Hablaba esta mañana el secretario general de datos, ¿no? Decía, sí, tenéis que levantarla cuando os toque, cargar el botón, pero ahora de momento no, pero estás preparado, que es ahí está. Hablaba de cifras, decía que se cumplen en España unas 135.000 suscripciones
sentencias de penas alternativas. En el caso de TBC son alrededor de las 100.000, son bastantes, son muchas. Pero bueno, eso es algo que la gente no llega a conocer, ¿no? O sea, vosotros estáis en vuestras entidades y veis los que van viniendo, pero no os dais cuenta que formáis parte de un engranaje enorme, ¿no? Y súper necesario. Y es una pena que, no es una pena que, sino es una medida penal que es muy útil para la sociedad. Es 28 veces más barata que la pena privativa de libertad. Y estoy expectante de ver los resultados del estudio de reincidencia, pero me juego contigo, jefe, que van a ser menor la reincidencia de medidas alternativas que en privación de libertad. Un cafelito, no podemos jugar. Y vamos a estar muy pendientes. Estoy seguro que va a ser así. Hay estudios previos de Cruz Roja que hablan de la mitad de... No sé si va a llegar a este nivel porque, claro, la gente que cumple en entidades premium, como decía antes, pues tienen un mejor perfil y tienden a reincidir menos, ¿no? Entonces los resultados que hay en el estudio de Cruz Roja, que luego hablaremos de él, son de la mitad de reincidencia, el 19%, ¿no? Que comentaba también el secretario general. Y esto solo es posible con vosotros, ¿no? Y cuando tenemos la suerte, como decía también el secretario general, de contar que en una provincia, en la ciudad principal, colabore de la forma que lo hace en el cumplimiento de esta medida, pues uno se sorprende y se alegra, ¿no? Ana Belén, cuando hablamos nosotros, cuando preparábamos la mesa, me contabas que la clave del funcionamiento es tener un buen equipo, ¿no? Una buena red que llegue al máximo de sitios posible y al final de una red de servidores públicos, porque en realidad son servidores públicos con mayúsculas, que no reciben ninguna prestación por su trabajo. ¿Cómo es esa red? Cuéntanos un poco cómo organizáis vosotros en Cáceres. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar decir que el Ayuntamiento de Cáceres, aunque yo el programa lo retomo en 2012, que lleva más de 20 años funcionando. Y todos los grupos políticos, todos los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento, creen en el programa y no ha habido ningún parón en todos estos años. Por lo cual, pues, estamos también orgullosos de tener este programa en el Ayuntamiento. Yo voy a contar un poquito cómo lo hacemos desde el Ayuntamiento. Entonces, en primer lugar, la acogida. La verdad es que yo tengo mucha suerte porque yo prácticamente comparto espacio. María, que es la trabajadora social que hace la acogida de los planes de trabajo, y yo pues desayunamos todos los días juntas porque estamos en el mismo recinto. Entonces es muy fácil porque cuando llega alguien que a lo mejor tiene alguna dificultad porque dice yo que estoy trabajando en horario de mañana y tarde y tal, ¿cómo lo hacemos, Ana? No hay ningún problema. Yo voy allí, llamamos por teléfono al compañero que lleve la sección que le pueda afectar a esta persona y directamente ya lo queremos solucionar desde el primer momento. Entonces la verdad es que mucha suerte. También desde el Ayuntamiento, cuando necesitamos alguna cosa puntual, como pintar una red o algo, oye, María, a ver si encontramos alguno que nos eche una mano. O sea que es hacia los dos lados. Nosotros lo tenemos distribuido por secciones. Las secciones son la brigada de jardines, de los servicios de limpieza, pabellones polideportivos, servicios de mantenimiento, que aquí está Carlos conmigo, que es la única persona que lleva los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento, aunque parezca raro porque es donde hay más personal, pero hay que tener en cuenta que las personas que colaboran en el programa lo hacemos de manera voluntaria. O sea, todos tenemos nuestro trabajo y esto es otra parte que tenemos de nuestro trabajo y que tampoco obliga desde el Ayuntamiento a que tengas que hacerlo o tener esa responsabilidad. Entonces, Carlos, dentro de la brigada de obras, es el único que lo hace, porque se hace en la Plaza de Toros, que es su destino. Luego tenemos también el sector servicios, porque hay gente que nos llega pues, con una formación muy elevada y entonces intentamos ponerlos en la Universidad Popular, en algunos servicios administrativos o que requieren un poquito más de formación. Y luego en el edificio Balondo, que es cuando digo lo de la oreja, o porque es un edificio multiuso del Ayuntamiento y siempre hay una cosita, y eso lo hacemos de manera puntual. Nosotros durante la pandemia cambiamos esta estructura. Aquí está Luis Piñero, que me alegro muchísimo de verte porque hemos trabajado tanto, y también, entonces Luis me llama, mira, Ana, tenemos un problema, tenemos un tapón, porque claro, en los edificios públicos nada más que podían entrar los profesionales, ya no nos acordamos de eso, pero eso existía, y entonces no podían entrar personas que estaban cumpliendo trabajo en el edificio de la
unidad ni personas de prácticas ni nada. Nos encontramos ahí con un tapón. Pensando, había cosas que habían surgido nuevas también con la pandemia, que era la desinfección de edificios municipales y de polideportivos y de algunos sitios que era una figura que no existía en los ayuntamientos. La figura de desinfectador, o no sé cómo se diría, no existía. Y ahí le dimos un tirón grande, ¿verdad, Luis?, con todo este tema. Yo también colaboré con el programa Convivir, porque lo que hicimos fue intentar tirar para adelante con mucha gente que hiciera programas. Entonces, por eso, si no nos adaptamos a los tiempos, más lo hacemos. Entonces, el programa ha ido cambiando en función de las circunstancias que se han ido dando. Yo lo que quiero enfatizar en esta red es que las personas que colaboran tienen una conciencia social enorme y que está claro que cuando alguien se jubila de la red, servicio que perdemos. Entonces, con eso me quedo. Me comentabas que es curioso porque cuando alguien terminaba de cumplir con vosotros y de repente tenía una responsabilidad penal anterior o tenía otro deber que cumplir, muchos querían repetir con vosotros, vamos, que todos querían repetir con vosotros. Y creo que de eso tiene bastante culpa tú, ¿no, Carlos? Buenos días. Pues bueno, sí, algo de culpa debo de tener, ¿no? Todos tengo más listas de espera que la seguridad social, como que tengo más mis compañeros. El fin es tratarlo, yo tengo siempre un convencimiento a las personas, hay que tratarlas como lo que son, como personas. No sentirte nunca superior por ellos, por el motivo de la cosa de la que vienen allí contigo. Yo siempre les digo que soy un compañero más. Y no me miren como un cartelero, porque algunos me miran cuando llegan allí una sola. Y quiero que tengan otra impresión de mí que no es. De ser un compañero, intentar hacerle la vida de la pena lo más fácil posible, lo más llevadera posible, y convencerles de que cuando pasen menos y nada lo han terminado y están contentos y están felices, ¿no? Y yo creo que con esa filosofía que llevo de no sentirte nunca superior a nadie, ser uno más, meterte un poquito de lleno en sus problemas, aconsejarles, interesarte, escucharles, no oírles. Yo creo que eso también importa mucho a las personas que luego quieren repetir, porque hay veces que vuelven y vienen otra vez con el ritmo y tienen que estar allí con él, ¿no? Entonces yo creo que entrando un poco en el tema, pues yo llevo muchos años colaborando con la causa, creo que son 18 veces, yo ni me acuerdo ya. Bueno, que llevo, estaba en las calles, estaba en la unidad de subsuelo y también los tenía en la superficie, ¿no? Siempre como para dar la voz de alarma en caso de que no pudiéramos salir de abajo. O sea, los he tenido siempre conmigo y la verdad que nunca he tenido ningún problema, encantado con ellos. Con muchos de ellos todavía me sigo comunicando, me llamaron. Han pasado medio Hispanoamérica por la plaza de toros. Yo diría todas, menos Argentina, todas. En África, de todos los lados de África, del Magreb. Y bueno, de Europa creo que ninguno. Tuve una vez siendo que yo no sé, al final no sé qué es lo que era ni de dónde era. Una vez era de Ucrania, otra vez era de Rusia, una vez tenía que llamar Mario, otra vez de Miriam, en fin, me tenía hecho un lío. Yo creo que Chaval tenía problemas por algún tipo de persecución o algo. He tenido de todo un poco, ¿no? Y sin problemas nunca. Yo creo que eso también viene derivado de... Yo con 19 años me saqué el título de maestro albañil. He impartido cursos de albañilería también en la Plaza de Toros y siempre para la gente más desfavorecida, ¿no? Personas que estaban en riesgo de exclusión social. Y no sé por qué dicen riesgo de exclusión social. Yo cuando iban allí donde estoy yo, iban en exclusión social. El riesgo ya lo habían pasado hacía mucho tiempo. Alguien no lo había visto el riesgo. Por eso terminaron, ya sé cómo han terminado. He hecho 3 cursos de eso y la satisfacción de como cuando entran, ellos vienen a hacer un teórico de como otros sitios que hacen el práctico lo de la Plaza de Toros y se quedan un poco y dicen, bueno, nosotros lo vamos a hacer aquí. Yo he hecho muchas reformas con el PER, que tampoco es un personal fácil de barajar, ¿no? Aquí no es otro sitio, pero aquí en Cáceres el PER está compuesto en el 70% de personal de etnia gitana. Hay que tener mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo que... Y le enseñaba, pues mira, estamos produciendo estas boveditas que hoy nos están quedando y se quedando. Nosotros vamos a hacer eso. Chavales, fíjate, con el problema de dobladición que tienen, de alcohol, el problema
problemas familiares que están totalmente excluidos de la familia, no quieren saber nada de ellos. ¿Cómo hacer eso, no? Tan bonito, ¿no? Nosotros todo eso. Mira, si ves las caras por las que salieron de allí, los últimos que tuve que observar, bueno, se iban por la puerta y seguían mirando para atrás las bóvedas que habían cogido dos, que cogieron dos en un mes. Y no se lo acababan de creer lo que habían hecho. No se lo acababan de creer, porque me lo hacían poner un espectáculo. Más para estar encima de ellos que en el suelo, que en la bóveda, pero poco a poco, con mucha paciencia, los iban metiendo en vereda. O sea que estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones, ese tipo de personas. La paciencia, el no querer ser más que nadie. Yo me quiero con mi abuela, circunstancias. Mi abuela era muy refranera, se pasaba con los dichos, los refranes y las cosas. Yo me quedé muy con uno, ella era una persona que le gustaba mucho ayudar a la gente también. Y me decía, las personas hay que tratarlas como personas, porque todos tenemos un pie en la cárcel, otro en el cementerio y la barriga en el medio. O sea que ninguno estamos excluidos de que podamos pasar por una situación de esa. Todos estamos ahí. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a este éxito, supuesto éxito de la lista de espera, ¿no? Por el buen trato y por ser uno más. Siempre he querido ser uno más. Esos son mi guía y podría seguir guiándome y por ya poco que me quedan ahora. Como dice, mi compañera, nos vamos jubilando y esto se va terminando. Tienes que buscar canción de irte. Tienes que buscar recambio, tienes que ir ya fichando gente. Es difícil, es difícil. No Bueno. hay compromiso. Muchas gracias, Carlos. Y Pedro, vamos con Cáritas, con ese cumplimiento premium que decía yo antes, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros en el hogar de personas sin hogar? O sea, en la casa de personas sin hogar. Bueno, en el centro de acogida. Centro de acogida. Efectivamente, nosotros tenemos 3 recursos, los TDC están siempre en el centro de acogida, empezando con que el colectivo en el que trabajamos ya entraña una complejidad importante. Tenemos personas con problemas de salud mental, adicciones, desarraigo, lo que estaba comentando, en riesgo de exclusión, no, exclusión extrema en muchas ocasiones. Entonces, el trabajo de las personas que están venadas con nosotros es apoyarnos en ese trabajo integral que hacemos con ellos, en un trabajo educativo que hacemos con las personas que atendemos y en este caso también con los TDC, ¿no? Nosotros procuramos que recuperen en algunas ocasiones la rigurosidad de lo que es la pena, de cumplimiento de horario, de puntualidad, de escrupulosidad en el trabajo que hacemos con estas personas y bueno, es lo que procuramos y que procuramos trabajar con ellos. En algunas ocasiones, como decía el juez, para poder llegar a la condena previamente tiene que haber un acuerdo, una conformidad por parte de la persona que lo va a cumplir, pero es verdad que luego esa actitud no se demuestra en el camino y hay veces que tenemos que intervenir previamente antes de poner una incidencia porque vemos que esa actitud no va bien por el buen camino, ¿vale? No está haciendo un cumplimiento como entendemos que se debe hacer. Pero siempre desde ese punto educativo que tenemos desde Cáritas, en concreto en el caso del programa de personas sin hogar que estábamos hablando antes de segundas oportunidades. En Cáritas la segunda oportunidad está en el ADN de nuestra labor. Me comentaba el otro día de si tenía anécdotas y demás. El otro día, por ejemplo, recordando con una persona que hemos trabajado previamente en el programa, nos hablaba de las distintas oportunidades que había tenido. Tuvimos que sacar expediente y tenían 25 oportunidades. O sea, que imaginaos si creemos firmemente en este tipo de penas, porque creemos evidentemente que una segunda oportunidad la necesita y la merece toda persona. Sí, la verdad es que hoy se ha hablado mucho de las segundas oportunidades. Es un eslogan que se ha utilizado para la realización de un spot que se publicó en prensa y en televisión española el año pasado, que también sale de la Comisión de Penas de otro grupo de trabajo, o sea que es súper pertinente lo que estáis diciendo. Y ya no tratándonos de la forma abstracta, ¿no? De la pena, ¿no? De la segunda oportunidad, sino cómo tratáis vosotros la incidencia, cómo lo hacéis tanto en el Ayuntamiento, Ana Belén, como en Cáritas, porque tú me comentabas,
es que vienen con una cara, algo así como lo que estás diciendo, que también quiero que hablemos después de las expectativas previas que llevan las personas cuando empiezan a cumplir esta pena, y que cuando terminan tienen otra cara. O sea, que tú les ves que hasta la cara les ha cambiado. ¿Cómo tratáis la incidencia? Pedro, y luego tú, bueno, Sí, efectivamente les cambia la cara porque primero vienen a cumplir una condena, pero al final su trabajo en el día a día y con nosotros en el centro, el apoyo que hace a la obra educativa que hacemos a todo el equipo, al final ellos están siendo también transformadores de las personas con las que estamos trabajando, con lo cual se están autotransformando y ayudando a transformar a otras personas, ayudando en esos procesos. Por eso vemos muy positivo este trabajo con nosotros. Bueno, nosotros por parte del ayuntamiento, la verdad que no expulsamos a nadie. Ellos son los que desaparecen y después de incidir mucho tiempo en llamarlos, en localizarlos, cuando ya los localizamos ya devolvemos el plan, porque nos resistimos un poco a tirar la toalla. Sí que hemos detectado que los primeros días, primera semana o así, vienen muchos de ellos un poco enfadados. Yo lo voy a poner aquí, que ya está señor juez, porque los abogados, de verdad que hay algunos que hacen fenomenal su trabajo, pero hay otros que quizás informan a su cliente de una manera errónea. No les informan exactamente en qué consiste un trabajo que beneficia a la comunidad. Y de pronto nos encontramos gente que cree que solamente van a firmar y se van a casa. No consiste en esto, que tiene que desarrollar unas tareas encomendadas en un horario. Entonces ahí al principio hay una resistencia, pero supongo que luego ya reflexionan. Carlos prácticamente me dijo, pero si es que mejor está haciendo cosas que no hacer nada, el día se pasa mucho más o menos. Y al final, así, nosotros hace 2 meses nos pasó un vaso para un poco, digo la anécdota, para que veáis cómo nosotros nos expulsamos así por la buena, que fue que era un chico que estaba cumpliendo precisamente en la plaza de toros y está, ahora ha repetido, está con un plan nuevo, por eso que voy a contar ahora, porque le pidieron una jornada nueva. Y nada, y resulta que en ese momento pues vinieron a visitar la plaza pues del equipo de gobierno, concejales, la jefa de prevención de riesgos, tal, porque se iban a hacer unos eventos en la plaza y querían ver que la plaza estaba en condiciones o que era lo que había que hacer en la plaza. Entonces, Carlos me dice que el chico es buenísimo, está cumpliendo fenomenal, desde que suerte tenemos de tener a esta persona aquí. Y de pronto, al rato, llegan recetas de la Policía Nacional a detener. Que bueno, eso dice que el sistema funciona porque la policía sabía dónde estaba. En todo momento lo detienen, se lo llevan. Carlos me llama, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué hacemos? Y yo dije, presunción de inocencia. No sabemos qué ha pasado, el juez le determinará cómo queda este señor y cómo queda su vida. Y ya está, nosotros esperamos un tiempo a que esto se resuelva. A los 2 días volvió, había sido por un incumplimiento de por un WhatsApp. Y él siguió cumpliendo los trabajos con nosotros hasta el final. Ahora le han pedido 22 jornadas por ese hecho y vuelvo a repetir con Carlos. Quiero decir que bueno, que también tenemos que tener en cuenta esas circunstancias. Nosotros siempre nos basamos en la presunción de inocencia, nosotros no somos culpables. Muchas gracias. La verdad es que existe la creencia de que hay un número muy alto de incumplimientos y demás. Don Ángel ha dado incluso cifras de su jurisdicción y en realidad está en torno al 15, siendo muy pesimista el 20%. Pero sí es verdad que son personas que, debido a la exigencia legal de la flexibilidad de la pena, pues a veces se encuentran trabajo o les surge alguna necesidad personal y dejan de ir y es esa situación que tú estás comentando. ¿Y cómo hacéis vosotros en el servicio, Alejandro, para tratar esa incidencia o esa necesidad de nuevos planes? ¿Cómo os coordináis vosotros con las entidades en esas situaciones? Hola, buenos días. Con el tema de las incidencias, antes de nada, quería hacer un inciso también sobre lo que ha dicho Ana, por el tema que estamos teniendo una cierta problemática en el servicio a la hora de los programas. No sé si por el tema a lo mejor de los abogados o de los jueces, informar realmente lo que es un programa. Porque es verdad que a lo mejor se les informa de que es un cursillo que contra la violencia de género y ya, la verdad es que ellos llegan allí y les informamos que es un año y ya pues digamos que no les gusta, a lo mejor el abogado sí les dijo que son 2 meses, pero
sí tenemos una cierta problemática. Entonces, desde aquí, no sé quién debería de coger ese guante, pero informar a los penados bastante mejor en el sentido de a qué pena se les va a hacer. Y luego el tema de las incidencias, pues nada, habitualmente nosotros recibimos esa incidencia o bien por teléfono o por correo electrónico, habitualmente es por correo electrónico, ¿vale? Y pues le preguntamos a las entidades pues, qué ha pasado. Habitualmente también lo que decía Ana, que a lo mejor dejan de ir 2 o 3 días, no sabemos nada, hemos intentado llamar por teléfono, que no vienen y demás. Eso es lo más habitual. También hay, no hay presentaciones al inicio, que eso ya seguro es un motivo de incidencia, ¿vale? Y luego tampoco tenemos ahí mucho, por suerte, pues son faltas de respeto y son graves, son cosas peores, ¿vale? Entonces nosotros ante esa incidencia intentamos ponernos en contacto con el penado, a ver si nos coge el teléfono, y en principio, pues eso, si nos coge el teléfono, pues eso, a ver qué ha pasado, pues si no va, intentamos mediar, porque al final lo que a nosotros nos interesa un poco también es el cumplimiento de la pena y esa flexibilidad, ¿no?, que estamos hablando. Si hay faltas de respeto, pues por supuesto le decimos que se paraliza el plan, ¿vale? Y que será citado los servicios por correo certificado, ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno, pues una vez que se citan, hay 2 opciones. Que el penado comparezca, ¿vale? Entonces ahí, en función, se le escucha, se le pregunta qué ha pasado, qué no ha pasado, y en función un poquito de la gravedad de los hechos, si son más livianos, si no, pues o le hacemos un nuevo plan en otra entidad, ¿vale? Habitualmente siempre es en otra entidad, porque si ha generado problemas en esa entidad anterior, pues no vamos a quemar a las entidades y se le hace un nuevo plan en otra entidad por las jornadas que le resten. O bien si entendemos que ya es el tercer plan, que es el cuarto plan, que la problemas allí donde va, pues ya entendemos que la incidencia es grave, que es reiterada, y se lo comunicamos a la vigilancia o al ejecutor en función de si es una TBC directa o una suspensión de condena. ¿Vale? Que no comparece, pues obviamente se archiva el expediente y se comunica al juzgado de vigilancia. ¿Vale? Y también quería también hacer un inciso sobre lo que has comentado de que la gente pues se muda por trabajo a otras provincias. Estamos encontrando últimamente en el servicio, no mucho, pero estamos viendo que va a más la cierta picaresca, ¿vale? La cierta picaresca que a lo mejor los penados que ya han sido condenados a este tipo de pena más veces, pues saben que si trasladamos el expediente a otra provincia, eso digamos que supone unos tiempos. Y ayer, sin ir más lejos, recibimos un oficio del Penatos de Cáceres, si no recuerdo mal, que se nos traspasaba un expediente otra vez aquí a Cáceres. Ese expediente, al principio, se gestionó aquí en septiembre del año pasado. Se trasladó a Barcelona. Y de Barcelona a Madrid, y de Madrid se nos ha vuelto a Cáceres, en apenas 8 o 9 meses. Por tanto, ellos saben que van dilatando la ejecución de la pena y está claro que es un poquito poner puertas al campo, como dicen. O sea, que no se puede poner, pero es verdad que hay gente que sabe que esos procedimientos van dilatando y no es que vaya pues, a prescribir esa pena, pero es verdad que no, que va dilatando ese cumplimiento de la pena. Creo que lo fundamental de esta mesa es poner de manifiesto, aparte de las buenas prácticas que se hacen en la entidad y demás, la coordinación con la entidad, y creo que la coordinación también con el Poder Judicial es muy importante para evitar esas situaciones. Estoy seguro que mi abuela también era de muchos refranes y siempre decía: niño, no te dejes el árbol, no ves el bosque. No nos quedemos en esos casos para que no veamos el resto y eso suponga una merma, ¿no?, en la calidad de nuestro trabajo. Bueno, y continuando contigo, Alejandro, háblanos un poco del servicio, qué gente trabaja contigo. Hoy ha salido el tema del RPT. Bueno, ya sabemos que no tenemos RPT, pero creo que tenemos gente muy preparada y a mí me gustaría que pusiera en valor las cosas. Es un tema polémico. Bueno, pues como ha dicho Guadalupe, es verdad que los servicios de gestión de penas y alternativas son unidades administrativas que dependemos de la administración penitenciaria,
¿vale? Gestionamos las penas alternativas. ¿Cuáles son? Los TBCs, los trabajos de la comunidad. Esos programas que están vinculados a las suspensiones de condena, de la pena de prisión y las libertades vigiladas penitenciarias. Vale. El tema de la plantilla, bueno, la plantilla pues, al final es un mal endémico de la administración pública, siempre somos pocos, ¿vale? Y actualmente pues tenemos a una trabajadora social aquí presente, a una psicóloga, a 2 compañeros de oficina que están allí ahora mismo, no han podido venir. Luego tendréis 2 más. Tenemos a 2 funcionarias más la semana que viene, en principio, estamos esperando el mapa de mayo. Y ahora también contamos con un psicólogo de la Cruz Roja que nos está gestionando 3 priamas y va a abrir uno nuevo en agosto, a Jaén. Vale. Y es verdad que bueno, hemos perdido personal, yo llevo en el servicio cosa de 1 año, no hace, ¿vale? Y es verdad que sobre todo a lo que más ha hecho falta es a la figura del verificador, porque creo que es una figura muy importante en el sentido de la relación con nosotros con las entidades. Nos ponen cara, digamos, estamos con ellos y se sienten, digamos, más acompañados en el cumplimiento de la ejecución de las penas. Le ha hecho falta, a ver si en un corto espacio de tiempo pudiéramos. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos con José Antonio. José Antonio es intendente, como decía antes, jefe de la Policía Local de Plasencia. Y en otro sentido, ellos también dan una calidad clínica, un cumplimiento de la TDC, porque no solamente por el lado de prevención, que luego hablamos, ¿no?, de a través de los talleres de sensibilización, ¿no?, sino el rigor que le da la policía local a la hora de decir esta persona ha finalizado con pena en Plasencia, sabemos que lo ha hecho con rigor, porque lo hace con nosotros, y eso a la vuelta tenemos la suerte, como decía antes, de tener a alguien que entiende del control principal de esta pena, saber que las personas que cumplan en Plasencia pues lo van a hacer con rigor y además sin perder ese lado humano y de cercanía que he dicho cuando te presentaba. Cuéntanos un poco cómo hacéis vosotros en Plasencia y cómo lo organizáis y en qué servicios o áreas, ¿no?, cumplen las personas. Vale, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a la Secretaría General y a las compañeras y compañeros que cuentan con nosotros y nos dan la oportunidad de pertenecer, de dar forma a este engranaje que pienso que es tan importante y sobre todo que vemos luego los frutos, lo que intentamos cerrar un círculo. Por ejemplo, puedo hablar un poco más del tema de seguridad vial, que controlamos un poco más, que trabajamos desde el inicio que se observa un posible ilícito penal hasta que finalizan esta serie de trabajos, pero sobre todo teniendo en cuenta que se cierre bien ese círculo, que el trabajo se haga bien, que pongamos todo de nuestra parte. Por eso es tan importante, yo pienso, que la labor de los ayuntamientos, que sé que muchas veces no es tan fácil, y sobre todo que haya también pues, policías locales como la nuestra que estén involucradas y que lo vean como una parte más de lo que es nuestro trabajo. Por supuesto, digo otra vez lo de cerrar el círculo porque entendemos que esa prevención, ese luchar contra la reincidencia es fundamental en todas las esferas de nuestra vida, en todo el campo penal, pero sobre todo muchas veces cuando trabajamos con chicos y chicas menores de edad, que esas carreras delictivas que empiezan tan pronto, que empiezan a consolidarse tan pronto, pues duran muchísimos años y muchas veces, por desgracia, le acompañan el resto de su vida. Entonces, muchas veces vemos también que un trabajo bien hecho, no por que estemos nosotros ahí en Policía Local y colaboremos, no, sino porque llegue ese momento de que esos chicos y esas chicas tengan esa educación, esa concienciación y sobre todo que se lleven algo de tiempo que están con nosotros, que lo vean cercano, pero al mismo tiempo, como decías tú, que vean que el trabajo se hace con rigor, que no es pasar el tiempo, que es trabajar, es concienciarse y como digo, que muchas veces, sobre todo trabajamos con muchos grupos, con muchos colectivos muy vulnerables y que tienen muchas dificultades y que directo o indirectamente han dado pie a que se cometan ese tipo de ilícitos. Entonces es muy complicado para ellos y como finalizaba después del Ángel, que es muy satisfactorio también cuando al final de ese periplo, que ojalá no se vuelva a repetir, que bueno, que veamos que poco a poco
y sobre todo eso se consigue, como digo, formando parte de este grupo que formamos todos los que estamos aquí, y sobre todo que si estamos aquí también es porque nos gusta, porque tenemos inquietud, porque vemos esas dificultades que atraviesan estas personas y que merecen una oportunidad, no simplemente un castigo, una pena, sino es intentar pues, trabajar con ellos, educar, concienciar y buscar esa sensibilización, por ejemplo, de los talleres Taseval, que ciertamente muchas veces es muy complicado, porque lo que comentábamos también, estas personas van y se piensan que, pues, siendo la silla, me pegan la chapa, me dan un curso, pero ¿qué pasaba? Que nos encontramos nosotros, que iban a andarse con su coche y lo aparcaban en la puerta. Alguno iba bebido o iba con sustancias estupefacientes en el bolsillo. Más de una vez hemos tenido que ir con la unidad canina, con los perros y pasar por el aula, donde necesitan una serie de tutor. Vamos a trabajar con vosotros, os vamos a ayudar, pero está claro que si nosotros ponemos mucho de nuestra parte en nuestro tiempo, vosotros vais a ser los grandes beneficiados y tenéis que colaborar sí o sí. Y cierto es que a veces pues tenido su más y su menos, pero bueno, forma parte de la regla del voto, pero no quita que estemos súper contentos, súper agradecidos al sistema que nos den esa oportunidad y que realmente, bueno, sacamos para adelante con muchas personas con lo que conlleva, no solo esa persona, su familia, sus condiciones, lo que dejan atrás y bueno, yo pienso que es un trabajo muy bonito y muy gratificante para nosotros como policía local. Muchísimas gracias. La verdad que se me olvidó decir que ellos también colaboran en el cumplimiento de la pena de menores de edad penal, por lo cual para raíz tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo, ¿no? Porque ya desde pequeño está ahí trabajando en ese círculo. Ha vuelto a salir el tema de las expectativas, ¿no? Las expectativas que ellos tienen, ¿no? O sea, ellos van a hacer un Taseval y piensan que es un curso de recuperación de puntos o algo, y claro, se encuentran que estáis vosotros allí y vienen con el coche, ese tipo, o sea, esta mañana hablaba el presidente de la Diputación la importancia de la pedagogía. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, hacer pedagogía para evitar que, pues, que esa expectativa no sé, abordarla de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, José Antonio, porque me gustaría que hablaras de nuevo desarrollaras un poco más el tema del Taseval, porque cuando hablamos me dijiste que anteriormente teníais un compañero que se hacía cargo y que vosotros teníais previsto más o menos a final de año comenzar de nuevo a colaborar con él. Creo que el punto de vista que le da la policía local al desarrollo del Taseval es muy importante, porque obviamente no hay nadie más experto en seguridad vial que las policías locales de las poblaciones, y tenéis una gran experiencia, ¿no?, en la hora de pedagogía y de acciones de sensibilización que hacéis con menores, con pequeños en las escuelas, con lo cual tenéis muchísimo que aportar en ese sentido. ¿Qué planes tenéis con el Taseval? Pues como comentas, nosotros en Taseval pues, comenzamos en el 2008 creo, aproximadamente, y hemos estado ininterrumpidamente, llevamos unos 3 años que paramos, se unió un compañero de la segunda actividad, Marcial, muy querido y conocido por nosotros. Luego también tenemos un compañero del Parque de Tráfico, no sé si conocéis el Parque de Tráfico de Plasencia, precioso, desde 1968. Y aprovechando también esta circunstancia del Taseval, pues hicimos un aula de educación vial allí, la verdad es que quedó muy guapa, y nada, vamos con los talleres desde entonces. Volvemos a hablar con Geles y ahora en octubre continuaremos. La verdad que tenemos una asignatura pendiente porque, como digo, en una tarea de más los policías pues, se lo veía súper motivado para hacerlo, y yo pienso que es una labor fundamental de las policías locales. Y como decimos, ese apoyo, y también recuerdo de muchas veces las autoescuelas cuando van los chicos o chicas a recuperar puntos, que en muchos casos de que yo creo que con el coche lo aparcan en la puerta. Entonces, pues bueno, también, y claro, ya sabes, pues teníamos que empezar por ese círculo que comenzaba antes, pero bueno, también intentamos trabajar mucho esa prevención, esa educación vial. No sé si nos ven constantemente, estamos dando noticias desde presencia de policía local y que se están con accidentes, están con alcoholemia, con drogas, que creo que es una parte importante también de la prevención, que se sepa que se está haciendo y se sepan los problemas que tenemos. Y como digo, los controles que hacemos, nosotros también fuimos pioneros en control de drogas en la conducción, empezamos también en 2008, 2009 por entonces, pues vamos evolucionando la
y nosotros las pruebas de alcohol y drogas los fines de semana, los días de día cuando lo hacemos, porque vemos que constantemente nos encontramos con positivos, lo hacemos a plena hora del día, lo hacemos en cruces que se nos ve, porque sería muy fácil ponerte en una calle y a pillar, porque la gente no, si nosotros lo que queremos que se lo vea, queremos trabajar esa prevención porque confiamos en ella y sobre todo estamos en contacto también con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en un complemento para los controles que ellos hacen en carretera, que la gente que no sale, que sale de otras poblaciones, que por ocasiones se les llena el debido, y el que viene de carretera, pues, cuando llega a Plasencia o llega a nuestras poblaciones, pues, igual que a lo mejor en carretera no hay un control, pero que desgraciadamente todavía seguimos con eso en el subconsciente, no pensamos más en la multa, en los puntos, en la digital de internet, que en realmente que estamos poniendo en peligro nuestra vida y la del resto de personas que vienen con nosotros en el coche o el que viene frente. Efectivamente, muchísimas gracias. Bueno, Luis, nos gustaría que nos contara un poco cómo es la labor del verificador, ¿no? Porque, como decía, es un programa que comienza en el 2014, viene a darle un poco, eso, como decía, también una segunda oportunidad a funcionarios de segunda actividad y fue un éxito total. Las autoridades judiciales entendían que había más rigor, las entidades entendían que había apoyo por parte de la administración penitenciaria, las personas penadas muchas veces también sentían ese apoyo por parte no solamente de la fiscalización, o sea, es un éxito total. En tu caso, que después de tanto tiempo como jefe de servicio y por tu formación de criminólogo, ¿qué supuso para ti ese cambio de paradigma que tenemos un poco en el ADN de la institución penitenciaria de trabajo intramuros? Que es así, no lo podemos evitar. Tenemos un gran trabajo intramuros y los que estamos en Medidas Alternativas tenemos que cambiar ese paradigma de alguna manera poco a poco y nosotros también fuiste punta de lanza en eso. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo, qué supuso para ti después de tanto tiempo en interior y en vigilancia y cuáles son las cosas que recomiendas que tiene que tener un buen verificador. Buenos días. Primero agradecer la invitación a esta jornada, a mi jefa Rosa y a Kelly. ¿Vale? Respecto, bueno, yo entré en el 86 en prisiones. Y lo que yo entré a lo que hay ahora no tiene que ver absolutamente nada, pero nada. Es decir, está claro que ha habido una evolución de la sociedad, que ha habido una evolución